cerrando este año, este es el último programa del año 2018, hemos convocado a alguien que molestamos ya con tanta insistencia que hay que convocar a los que saben. Por supuesto, y la excelencia es lo fundamental. Claro. Allí está. Está con nosotros el contador Luis Perazzi. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo lo ves? Buenos días. Gracias por venir. ¿Cómo te va? Decime, ¿fue oportuno que saliera un ministro ayer a hablar de que se aumentaba esto, el otro? No, realmente fue para mí inoportuno, porque eso es tirarle malas noticias a la gente. Yo no sé si... Había un analista que dijo, mejor las malas noticias ahora porque después viene la campaña y no hay que dar... Pero no, señores, cuando llegue el momento digan que aumentó tal cosa, tal otra, pero de acá a que febrero, marzo, abril, ya están pronosticando los aumentos. Nosotros ya tuvimos un grave error, y yo se lo voy a comentar después, cuando cuando pronosticaron la inflación. Claro. ¿Se acuerdan? Que fue el 28 de diciembre del año 17. Sí. Ahí se inició todo este periplo de dificultades argentinas. Pero claro, Luis, distintas circunstancias, aun cuando hubo un tramo del otro año donde se podían poner en conocimiento de la gente, era necesario circunstancias que eran positivas para... Ahí no hablaron. No se hablaba de lo positivo. Parece mentira que hay gente que no habla de eso. Y gente que están en política, que le interesa la política. Hay un mal asesoramiento. Pésimo asesoramiento. Porque, a ver, cuando se dice que además aumento porque la inflación y piripipi, sí. Yo le digo, bueno, vos me aumentás, pero la inflación es una responsabilidad tuya. ¿Por qué vos me cobrás a mí tu incapacidad para resolver el tema de la inflación? Exacto, sí. Es terrible. Es tremendo, sí. Y aparte, inoportuno. Yo creo que por ahí toman decisiones sin ver globalmente lo que sucede en la sociedad. Y esto es estar un poco alejados también de la sociedad, sí. O recibir indicaciones de quien no conoce tampoco a la sociedad argentina. Sí, bueno, esto sí. A ellos les cuesta muchísimo, porque también tienen una oposición tan hábil para buscarle hábil y mentirosa. Y mentirosa también, porque nadie se hace cargo de todos los errores anteriores. Parece que el país se inició hace 3 años. Sí. Y no es así. Sí, no sí. es así. El país se destruyó hace 70. No, pero hace 3 años era tierra arrasada, nada más que la disimulaban con pececitos. Bueno, este es otro de los problemas, ¿por qué no lo dijimos? También ese es otro problema, sí. ¿Por qué no lo dijimos? Fue inmediato, fue la reacción del analista político, periodístico, económico, de por qué no se dijo la verdad, por qué no se aclaró. Bueno, ahora estamos en otra, ya pasaron 3 años, y bueno, esperemos que cambie un poco. Pero ahora, bueno, ¿qué pasa que no se puede bajar la inflación, Luis? No se puede bajar la inflación por un montón de motivos. En primer lugar, por el déficit fiscal que tenemos. Pero esta inflación que estamos padeciendo ahora viene del golpe de la devaluación, del golpe inflacionario que hubo en los meses. En abril empezó esto. Yo quería hacerle un pequeñito raconto, si me permiten. Sí. El 28, que lo nombré recién, el 28 de diciembre del 17, se presentaron en la pantalla de televisión 3 ministros, uno de los cuales está y 2 desaparecieron, o los borraron. Y anunciaron que las metas de inflación cambiaban. Nunca tenés que anunciar una meta de inflación, menos en un país que sufre de inflación perpetua y por toda la vida. Y de incertidumbre. Ahí automáticamente la gente que tenía plata, digamos, argentina o nuestra, se empezó a ir al dólar. Cuando se empezó a ir al dólar, nos empezamos a malvender dólares de la reserva, que durante esos 2 años se había restablecido la reserva, porque la primera etapa del gobierno fue negociar con los holdouts,
que era un agujero negro terrible que dejó el gobierno anterior, y lo solucionaron. Empezaron a tener reservas, conseguían crédito relativamente barato del mercado general, digamos, no del Fondo Monetario. Mucho más barato que más de barato. Venezuela. Sí, más barato que... no sé, bueno, porque Venezuela seguro. ¿Qué pasó en ese periodo? En abril explotó casi, diría, la bomba, que fue cuando el dólar se escapó. Y ahí hubo impericia. Hubo impericia en el Banco Central o en la parte económica, queriendo ir a comprar dólares. Le vendían 1.000 millones, 500 millones y compraban 500 millones. Le compraron todo. Pero la impericia está en que, ¿quiénes son los que compraban? Los capitales golondrina, esos que habían venido hacer negocio. Habían vendido los dólares para poner en plazo fijo, y después cuando se achica, cuando cambiaron las metas de inflación, tuvieron que subir después los intereses en cifras siderales. Sí. Bueno, que es lo que estamos padeciendo hoy. Pero durante todo ese periodo se originó un aumento del dólar que no tenía límite. Compraban 1.000.000, no sé, 1.000 millones de dólares o 2.000, hasta que se quedaron sin nada. ¿Qué hubiera hecho yo o qué hubiera hecho mucha gente? No yo. Deje que se deslice el dólar y no venda los dólares del banco. De los funcionarios de economía que se fueron o lo fueron, sí. ¿O hay algún responsable de eso que pasó? Responsables deben ser todos o muchos. Lo que pasa es que nadie lo dice, nadie lo trasciende, ¿no? Cuando fue el problema del Banco Central, a Schwarzenegger lo calcinaron. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. Y después hay otros más, pero bueno, yo... Por ejemplo, el caso de Melconian. Bueno, Melconian fue un caso muy especial. Melconian es amigo del presidente, pero también es amigo el jefe de gabinete, que es a ver, ayúdame en el nombre el jefe de gabinete actual, el de siempre. Sí. Bueno, y no se llevan bien, nunca se llevaron bien, y Melconian fue a parar al Banco Central. Marcos Peña. Melconian fue a parar al Banco Central como una atención del presidente, yo creo, porque no merecía ese puesto. Melconian era un candidato a ser ministro de Economía. Y tal vez que y lo corrobora el hecho de que también ha sido bastante crítico de algunas políticas, no todas, pero de algunas políticas económicas sí. Ha sido crítico. Y Melconian está ahí en stand-by, no tiene ningún cargo público, y Marcos Peña sigue estando en el mismo lugar y con el mismo poder sí, un poco porque Melconian, si hacemos un poco de memoria, estuvo propuesto como candidato a ministro de Economía si Menem continuaba en la presidencia. ¿Te acuerdas? Posiblemente, sí, posiblemente. Pero bueno. Es más, en el último encuentro de IDEA, sí. De Coloquio de IDEA, Melconian estaba dando charlas casi como ministro de Menem. De Menem, de Economía. Bueno, yo te diría, el ministro de Economía tiene que ser un ministro de Economía de la Nación. No tiene que ser ni de Cristina, ni de un profesional ni de Macri, ni de aislado de la ideología. Claro. ¿Por qué? Porque el país necesita lo que necesita y no tenemos que hacer política con el comercio exterior. Política sí, pero política comercial, política de Estado, eso es lo que hay que hacer. Una política de Estado donde diga, bueno, vamos a proyectar una industria tal o cual medida. Hay que activar el tema petrolero, que en eso hay algunos rubros que van bien. El petróleo. Hay una activación en Vaca Muerta el interesante. El litio. La Argentina es un país que la queremos fundir, y no destruir, se puede. Y no la podemos hacer, no lo podemos hacer. Así que no sé. Bueno, el litio ahora está generando una buena posición en el mundo. El litio sí, y tiene mucho futuro también el litio. Claro, sí. No sé si será la salvación argentina. Me voy a sacar una foto. Sí, acá están los fotógrafos sacando de fotos para la posteridad.
Bueno, tampoco me gasten tanto, yo no soy fotógrafo. Por eso no te dejamos usar la cámara. Un recuerdo de Miguel Ángel. No, volviendo a las cosas serias. Sí. Y lamentables a veces, ¿no? Pero bueno, la Argentina tiene esa reserva de riquezas que yo tenía acá incorporada, el litio, tenemos los minerales que todavía no están explotados. ¿Cómo puede ser? Vamos a hacernos esta pregunta, que Chile vive del cobre, y tiene nosotros reserva no. de cobre, estamos a 0 metros y de este lado no hay cobre. Sí, de la misma montaña. Sí, de la misma montaña. Bueno, hay cosas inconcebibles. Bueno, eso falta de política de Estado. Claro. Después, la política agropecuaria siempre quedó ahí suspendida, la castigamos, le ponemos trabas, le ponemos impuestos, igual sigue dando. Este año, ojalá se mantengan estas lluvias así, no tantas, pero que Yo se creo mantengan. que es una de las actividades fundamentales del país. Sí, Y siempre mire, lo hemos dejado Estados ahí. Unidos, que es tan industrial, No la deja. base económica Claro. es la soja, el maíz, Sí. la hacienda, la ganadería, alimenta con el maíz, alimenta el ganado. Sí, Y sí, después un vende la círculo. carne o se la comen o no sé lo que hacen, pero hacen toda la economía, la sustentan en el campo. Estados Unidos es inmensamente grande y inmensamente productivo también, ¿no? Y bueno, tiene esa cultura del trabajo que es lo que nosotros estamos perdiendo. Y bueno, la ganadería, por ejemplo, hoy se tendría que reactivar mucho más. Ahora, Luis, se dice Sí. que los impedimentos que le ha puesto no tener número suficiente en las cámaras priva de modernizar la legislación laboral, Por que supuesto, es muy por costosa supuesto. y demás. Por supuesto, aparte el partido opositor nunca le va a votar alguna modificación. una modificación de la ley laboral, nunca. Pero Y es muy triste eso, porque nosotros nos estamos quedando en la cola del mundo. El mundo ha cambiado. La tecnología ha superado cualquier convenio laboral. Si usted lee el convenio que tienen hoy, digamos... La hablemos ley de contrato de metalúrgico. trabajo exprimida es una ley antiquísima. Sí, hay que actualizarla, Claro. pero hay qué sé yo, todas preferencias para cierto grupo que al final las preferencias lo anulan la posibilidad de incorporar gente, anulan la posibilidad también de que la persona se ocupe de su trabajo, que sea eficiente en su trabajo, como lo es en otros países. En Estados Unidos la gente, si no es eficiente, el día viernes le dicen vos te vas, le dan un cheque y se termina la relación laboral. Tiene que ser un viernes, el día de fin de semana, nada más. La única que hay que aguantar 3-4 días nada más. Acá Luis, no, acá tenemos meses y años para pagar. la justicia bonaerense acaba de dar un dictamen por el cual le dice al Poder Ejecutivo de la provincia que en materia educativa no puede dar premio por presentismo. Debe ser la única vez que pasa eso, ¿no? Porque Sí, que pidiera me parece solamente esos sindicatos perimidos y antiguos pueden pedir o pueden solicitar, porque eso está influenciado por esos sindicatos de los cuales en todo el año han hecho huelga y no han arreglado un convenio laboral. Parece ridículo. Todos los demás han hecho convenio laboral y lo dejaron ahí pendiente. Igual el Estado provincial le ha actualizado los salarios. Yo quisiera saber inclusive si no le ha pagado lo del Sí. presentismo, ¿no? Y yo quisiera saber si no le actualizaba el salario, a ver si no iban a arreglar. No lo sé. Pero bueno, hay un capricho político de por medio por el cual se perjudican los niños que tienen que estudiar. Se han perdido no sé cuántos días de clase, que son ya incalculables. E irrecuperable. Mientras que los colegios religiosos, los colegios privados, semiprivados, lo que fuere, han concurrido a las clases un 30 o 40% eso más que lo produce oficial. otra grieta, ¿no es cierto? Otra grieta. En la educación. Sí, señor. Porque, bueno, algunos no van a poder acceder
a lo que tendrían que acceder todos los seres humanos de un país, y otros sí lo van a hacer. A ver, todos tienen las mismas cualidades, lo que pasa es que no fortalecemos la educación. Claro, y no los chicos no la ejercitamos. Claro, se pasa más tiempo sin clase. El que sale de una escuela puede ser dirigente, y el que sale de otra puede ser que no alcanza a agarrar la pala, a lo mejor. Claro, inclusive escuchamos permanentemente es una pena porque la capacidad la tenemos todos. Las quejas, escuchamos permanentemente las quejas de rectores de universidades que le llegan alumnos que vienen de un secundario muy pobre y que les cuesta poderlos incorporar a la universidad, ¿no? Sí, el nivel universitario, hay un escalón tan grande que no era tanto en la época 30, 40 años atrás. Hoy sí. Porque también había excelencia en las escuelas privadas, en las escuelas públicas. Sí, yo diría había más exigencia. Hoy también hay alguna cuestión al docente también, que no toma la responsabilidad que debe tomar. No digo todos, pero muchos de ellos están en la política. Ha habido casos que enseñan cualquier cosa. ¿Se acuerda cuando salía el tema del aborto, había temas muy críticos donde había profesores que se cortaban solos y hacían su propia y muchos están además en la negativa a ser evaluados, y esto también es un grave porque niegan ser evaluados cuando ellos son evaluadores de sus alumnos. Es como si los alumnos se negaran a que que sean evaluados. Usted no me puede evaluar. Es decir, son todas cosas que se van sumando, y por allí seguramente mucha culpa deben tener por impericia a los funcionarios de las áreas, que no consiguen, aún sin tener mayoría en el Congreso, que no consiguen imponer, por ejemplo, un reglamento. Bueno, pero esa mayoría también serviría para mejorar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede tocar a nadie, no puede deshacerse de empleados públicos que no trabajan o que están, y eso se lo han incorporado a último momento, entre gallo y medianoche, pero no poca gente, muchísima gente. Yo anoté acá una cantidad de problemas que nosotros tenemos que tenemos que encarar algún día. Perdón, Luis, volviendo a la incorporación de último momento. Si en realidad todos esos fueran a trabajar, no habría lugar. No hay asiento. No habría lugar, no habría dónde sentarse. No, tiene razón. Habría que dar turno. Tiene razón. Tenemos que trabajar día, noche y los domingos. Bien, pero no queremos alterar tu lista. No, mi lista es muy simple. Yo estoy hablando de que cuáles son los problemas que hay que controlar o que hay que mejorar. Empecemos por la justicia. Tendríamos para hablar una semana, si queremos, de este tema. ¿Cómo puede ser que la justicia sea tan lenta, tan inefectiva y tan, yo diría, tenue o benévola? Tan light. Exactamente, sí. De envase. Después también estábamos hablando de la cantidad de empleados públicos. Las empresas públicas están atascadas de empleados. Y eso es gasto que lo tenemos que contribuir. Hay 8 millones de salarios, 8 millones que aportamos y 20 millones de cheques se hacen en el país, tanto para la empresa pública como para otros más. En las provincias es un desquicio. En las provincias hay empleados públicos porque son amigos, sobrinos, tíos de los directivos, de los gobernantes. Aparte es tradicional el puesto público en la provincia, ¿no? En las provincias sí, es clásico. Es medio clásico. Es un clásico. Pero hay provincias como la de Santiago del Estero que tiene, no sé si 1 millón o 500.000 discapacitados. Por razones políticas le han certificado. ¿Cómo no? El gobierno tiene que ser inmediato, tiene que intervenir inmediatamente, o intervenir a la provincia o intervenir a ese instituto que le adjudicó la discapacidad a personas que son más sanas que yo. Sí, o que el área de salud se preocupe porque algo debe pasar. Y hay gente que tiene
discapacidad. Y a lo mejor no puede y lograr no puede, el subsidio. no puede lograr el subsidio. Exactamente. ¿Sí? Porque se lo dan a uno y se lo quitan al otro. Pero es una exageración tener 2 millones de discapacitados en nuestro país. No tuvimos ninguna guerra, tuvimos una sola, que eran 500, 700, lamentablemente, 500, 700 muertos. Argentinos muertos, sí. Pero no tuvimos una guerra mundial, no tuvimos ni en la primera, ni en la segunda, ni en ninguna. Eso es grave, ¿no? Si no se arregla eso como ejemplo, hay que dar un ejemplo de eso. Después, bueno, las provincias dijimos, después hay 2 millones de jubilados sin aportes. Fue el beneficio que hizo Cristina a muchas amas de casa y muchas personas que no habían aportado. Entonces, tenemos creo que 8 millones de jubilados, 2 millones que no aportaron nada, 6 que aportaron teóricamente, porque no aportaron todo. Hay jubilados que se jubilan a los 40 años, otros a los 50. Y los activos no alcanzan a cubrir. No activos. 8 millones son los que aportan. No puede ser. Y además las empresas pagan impuestos de impuestos sobre impuestos, no es una cosa de loco. Ahora, el anterior gobierno y el actual también meten mano en ANSES. También, porque están desesperados por recaudar. No han mejorado. Esta semana han colocado letras a propósito, ¿no? Sí, que son de eso quería aclararlo un poquito, porque el periodismo que no está no está en tema, me parece, ha criticado eso. Eso, tomar esa letra al ANSES es como pedirle plata al banco. Vamos a ser así. En vez de pedirle plata al banco, la toma el ANSES más barato, y el ANSES gana más, porque si no la coloca en otro lado o la tiene inmovilizada, le da menos ganas. Pero ¿por qué no se dice eso, Luis? Y porque no sé, hay una falta de comunicación. Porque la noticia que trascendió y que todo el mundo debe tener es que le sacaron la manotearon bueno, dinero de hay gente que dice eso con toda intención, también lo difunde. Y otros por ignorancia. Porque acá esa famosa grieta que decía el señor es que hay un grupo un grupo que está de canales o medios de comunicación oficialistas o digamos semi-oficialistas, y otros que dan las buenas noticias y nos dan las malas. Y es así, trasciende siempre la mala. Es lo que pasa, ¿no? Sí, parece ser que la mala es noticia. Sí, exactamente. Para el periodista, la mala es noticia. Y ustedes son periodistas, discúlpenme, pero yo... no, esto después lo arreglamos cuando cerremos los micrófonos. Bueno, pero nos estamos yendo de la lista. Sí. No, eso es más o menos en general toda la problemática que tenemos. Después los planes, escúchenme, está para cerrar, para el broche de oro esto, están los planes que no sé, no han difundido cuántos planes hay. Sí, hay muchos más. Sí. Y después los que están los directores de los planes, porque hay gente que cobra por dar planes o por gestionar planes. Sí, distribuir planes. Y eso es tremendamente nocivo pero para eso la se economía del país y para la cultura del trabajo. Escúcheme, viene un paraguayo, con todo respeto al paraguayo, viene y pide un plan y se lo dan acá. Claro. Créanme que se lo dan. Y la prueba está con la maniobra que hay con las elecciones, cuando viven en Paraguay, cuando cruzan. Y cruzan porque tienen doble documentación, a votar en la Argentina. Ahora, yo diría que ir al Gran Buenos Aires, que vienen de todas las provincias y de todos los países, porque vienen de paraguayos, peruanos, con todos los vicios vienen, porque no vienen los que tienen una posición, los que trabajan, los que tienen un trabajo fijo, vienen los que están flotando en otros países, o los que los corren de allá, y entonces caen acá, y nosotros que no podemos salvar a todo el mundo. Eso fue en la época de nuestros bisabuelos que vinieron a trabajar, esa gente. Vinieron a ganar. Ahora, si usted le ofrece a esa gente un pedazo de terreno, un pedazo de campo, y que se vayan a La Pampa, a La Rioja a trabajar, no van, se quedan ahí esperando el plan.
Claro. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Ir a una manifestación. No, sí, cuando hacen reportaje esa gente, es triste, es lamentable que tengamos argentinos de ese nivel, porque después criticamos que no dan clases, pero ese es el resultado. Sí, ese es el resultado de la falta de educación. La educación es importante. Claro, entonces esa gente no tiene cultura de trabajo, tiene la cultura de pedir la dádiva solamente. La última encuesta que se ha hecho sobre distintos países de Latinoamérica indican que Argentina es un país con muchos cultos, pero con una gran falta de educación. Es una cosa de lo más extraña. Tenemos los más es el cultos, país culto, pero con muy mala educación. Claro. Esta es cultos e ignorantes. Lo que dice la estadística. Sí. Y puede ser, porque yo lamento de que cada año tengamos que hablar más de la gente de planes, de la gente que no tiene educación, y cada vez más concentrado en esa gran metrópoli que tenemos, claro. Que eso, cuando yo estudié, eso era lo peor que podía suceder en el mundo, tener concentrado la población, porque en una ciudad macrocefálica como es Buenos Aires y todos sus alrededores, y no distribuir en ciudades como capitales provinciales, grandes ciudades del interior. En muchas partes del mundo las grandes capitales han generado algún tipo de indisponibilidad para el desarrollo para estirar más tranquilo de la población, para que no vaya tanta gente. Claro. Y corriendo el centro político, es decir, cuando se quiso cambiar la capital del país, ¿hubiese sido positivo eso? Yo creo que sí. Lo que no a ese lugar, tal vez. Pero... No era el lugar exacto, pero, por ejemplo, nosotros, ¿qué pasó? Acá vinieron los ingleses a poblar el país y a hacer los ferrocarriles. Que si hoy tuviéramos que hacer todos esos ferrocarriles, no podemos. No, es imposible. Lo hicieron ellos a pala y a pico. Argentinos lo hicieron, o inmigrantes. Sí. Pero claro, le hicieron todas las líneas férreas. Es un abanico que todo centralizaba. Converge en Buenos Aires. En Retiro o en el puerto. Sí, en el puerto. Ese es el mal de todo, porque a su vez al lado después hicimos las rutas nosotros, que seguimos complicando el panorama. En vez de unir Mendoza con La Rioja, Mendoza con Santa Fe o Santa Fe. Tierra del Fuego. Exactamente. Hicimos todo lo contrario. Todo va a terminar en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Ahora se quiso hacer el proyecto del presidente, era en el norte tratar de hacer toda la línea norte. El plan Belgrano. El plan Belgrano, sí. Que quedó ahí trunco, no se habla más. Para mí no hay recursos. ¿Está parada la obra? No lo sé, pero una obra grandísima. Solamente hay un tren que circula que lleva mercaderías cereales, creo. Eso sería una gran solución, cruzar el río Paraná para transportar todo eso. Y bueno, pero no podemos salir del camión y del transporte, porque uno va por la ruta en esta época. Ahora empezó la cosecha del trigo, ya se llenó la ruta. Yo estuve ayer viajando, anteayer, y está uno atrás de otro. No se puede viajar. Me imagino que está en plena recolección. La ruta 9. No se puede viajar, es peligrosísimo. El plan bioceánico está bastante truncado, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero bioceánico es... Bueno. ¿Y qué pasa con el Galvez? ¿Lo de Vaca Muerta es un cuento más? No, está funcionando bien. Yo creo que Vaca Muerta es más de lo que es más rápido de lo que se pensaban en un principio. Y eso, Techín han metido mucho mano ahí. Tal es así que, imagínense ustedes, no sé si habrá tenido alguna influencia, pero se va a hacer un gasoducto muy importante de Vaca Muerta a San Nicolás, a nuestra ciudad. Sí, a San Nicolás. Imagínense tener gas para siderar, para Sindar, para se va a instalar otra central térmica igual o más grande que la que tenemos acá de AES. Se va a eliminar la de carbón y se van a poner todo.
Eso ya está programado. Lo que pasa es que no, también falta un poco de publicidad, falta avisarle a la gente que este país está pensando en el futuro también, no solamente en y la una inflación. Gran y conocida empresa petrolera dice que en 4 meses va a estar ya produciendo grandes cantidades de gas. ¿Por qué no se da? Ya abrieron el gas que le exportan a Chile. A Chile. En verano se va a exportar a Chile. ¿Usted vio cómo fue la presentación? Sí, un pobre chileno que daba vuelta a la rueda. Daba una rueda que esa rueda no tenía nada, porque era una rueda que se la hicieron ahí, se la Ese es el problema. Hay que hacer las cosas bien y darlas a conocer. Sí. Hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero en privado, en secreto. Sí. Y la industria pesada, que está acá en este barrio, en esta zona, en esta región, se está equipando, se está preparando, y yo lo noto por los trabajos, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Se están preparando, así que se despertó eso de que la industria está en caída, qué sé yo. Sí, estará en caída, pero están tratando de iniciar un nuevo sistema de producción o más producción. Bueno, nos queda un minuto, Luis. Sí. Vamos a hacer economía nosotros también. ¿Qué imaginás puede ocurrir en el 2019? No te pretendemos poner el papel de adivino, ¿no? Yo lo que digo es lo siguiente: el 19 yo creo que va a ser mejor que este, porque peor que este hay pocos, no conozco mucho, pero yo creo que tenemos que tener un poco más de optimismo, y lo digo con cierta certeza, no es que sea divino ni mucho menos, pero sí creo que va a tener va a haber más actividad industrial, que es lo que necesitamos. ¿Influye que sea un año electoral, Luis? Para la industria mucho no le influye, pero si hay demanda externa, si las industrias grandes compran, si venden en el exterior, ojalá, aunque sea en un año, como dijo usted, político, electoral, se cumpla igual. Yo o todos los argentinos lo necesitamos. Y una cosa que decíamos, porque todo el mundo dice, y en el diario uno lee, se cierran los negocios de calle Florida, se cierran los negocios de calle Nación o de calle Mitre. Bueno, ¿cuál es la conclusión que yo saco? Y no sé si acá hay mucha gente que tiene comercio, ¿no?, sin capital de trabajo. Trabajan con el crédito del proveedor, venden y después pagan. Hoy no hay más crédito, ese es el problema que tuvimos. No tenemos más crédito. ¿Por qué? Porque es costosísimo. Nadie fía, usted lo ve con la tarjeta de crédito también, que no hay más cuotas, no hay más nada. Claro. Y esa gente está muy al filo, ¿viste? Ponen un negocio y no, ya saben que en poco tiempo no hay respaldo. Son, como diría, son chances que se tiran, así como tirar un billete. Actitudes de audacia. De audacia. Para decirlo un poquitito más. Sí, a mí me parece que hay mucho de eso. Sin tener presente de que a cualquiera nos puede pasar, todos estamos en la misma situación, el país nos castiga a todos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que también hay que tener un poquito de capital de trabajo para poder encarar una actividad. Bien, Luis Perazzi, gracias por toda la colaboración que nos has dado a lo largo del año. Por todo este año. Con lo cual creo que nosotros sí tenemos crédito, lo vamos a poder seguir convocando. Yo no puedo mejorar la economía, solamente comentarlo. Te deseamos un muy feliz año y muchas gracias. Y que tu empresa siga desarrollándose. Para ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Felicidades, Luis. Igualmente para ustedes. Vamos al corte. Pasó un avión y deslumbró las luces de